Hola, Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados por gran ventura y por gran suerte, o al menos así lo veo yo, estamos teniendo la oportunidad de continuar con este intercambio de reflexiones, este compartir de posibles propuestas de reflexiones, y es una suerte, el reflexionar es una suerte humana, la capacidad del poder hacerlo, pero la oportunidad del poder intercambiar reflexiones o el poder compartir propuestas de reflexiones es una doble suerte. Lo podemos hacer a diario a nivel personal. A nivel personal, de hecho, estamos llamados a hacerlo, a ejercitar la capacidad reflexiva, la capacidad de la lucidez humana. Una capacidad que debe ejercitarse desde la neutralidad, desde la imparcialidad, que no debe ser un poco opacada ni perturbada por las cuestiones de las preferencias, porque las preferencias contaminan el ejercicio reflexivo. El ejercicio reflexivo es un ejercicio puramente desde lo inteligente, desde la inteligencia. No es completo. O sea, el ejercicio reflexivo no es completo, puesto que es parcial, viéndolo como un ejercicio de la inteligencia. Y bueno, sabemos, la inteligencia no es la única potencia de la chispa espiritual también tiene la potencia de amor o bienaventuranza, pero es necesario abstraerse en los ejercicios independientes y después el resultado se unifica en un solo producto. Entonces tenemos que ejercitarnos en lo reflexivo o ejercitarnos en la inteligencia profunda. Claro, esta inteligencia profunda implica que ese reflexivo no debe ser un reflexivo condicionado, un reflexivo relativo, debe ser un reflexivo cada vez más aperturado, cada vez más abierto, y este abierto significa debe ser cada vez más desligado de mis cuestiones egoicas, o sea, de nuestras condicionantes personológicas, individuales, de nuestras preferencias, de nuestros gustos. Necesitamos gustos y preferencias para desarrollar nuestra vida como ser humano, pero esos gustos y esas preferencias no deben intervenir en nuestro proceso reflexivo profundo, puesto que el proceso reflexivo profundo es un proceso que está llamado a ocurrir más allá de las instancias o más allá de las propiedades, donde los tentáculos y las oscuridades del ego falso llegan. Es un ejercicio, claro que es un ejercicio, y como todo ejercicio es entrenable, y como todo ejercicio nos hace crecer en dicha capacidad hasta perfeccionarla, y por supuesto es siempre saludable hacer dicho ejercicio bajo una guía. Y de otra parte, y al mismo tiempo, necesitamos ejercitarnos en el ejercicio del amar, el amar más allá del concepto de amar que cada uno nos hemos construido o el concepto que los otros se han construido. Necesitamos ambos ejercicios. Por lo general, el ser humano tiene la tendencia a sentir más preferencia por un ejercicio que por el otro. Incluso algunos ya por cuestiones anteriores ya vienen con cierta capacidad desarrollada hacia un ejercicio y no hacia el otro. Pero es necesario la compensación, es necesario el equilibrio entre los dos grandes ejercicios a los cuales el humano está llamado de modo consciente
al ejercicio del conocimiento o al ejercicio inteligente y al ejercicio del amor. Debemos ejercitarnos, debemos perfeccionarnos en el conocimiento y el amor desde una postura cada vez menos egocentrada, desde una postura cada vez menos egoísta, porque debemos saber que desde la egocentración y el egoísmo, ni el conocimiento ni el amor, desde el punto de vista absoluto, se pueden ejercitar ni realizar. Solamente se logra ejercitar y realizar un conocimiento relativo o parcializado por mi propio ego y un supuesto amor que no es más que una atracción interesada, también por supuesto condicionada por mi ego. Fíjense la cuestión, por tanto, antes de ejercitarme en el amor y el conocimiento, debo comenzar a explorar y a conocer de qué se tratan las cuestiones del ego. Debo comprenderlas en mi propia vida, debo identificarlas y a partir de allí entonces debo preguntarme cómo podría yo comenzar a reconocerme diferenciadamente o de modo diferenciado de esas construcciones llamadas ego. Así de complejo, así de retador es el reto humano. Completarse como ser humano es una cuestión sumamente compleja, lleva esfuerzo, lleva entrega. A diferencia del animal, no está garantizada por las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no pueden garantizar el completamiento humano, puesto que las leyes de la naturaleza se quedan en el límite de la reeducación animal, o sea, de traer a la criatura viviente hasta la especie humana. Allí la naturaleza termina su capacidad o poder educativo, a no ser que el ser humano, por supuesto, se quede ahí incompleto y en lo animal, con cuerpo humano, pero viviendo el modo animal. La naturaleza le sigue dando trastazos para ver si logra encaminarse. Pero una vez se encamina, ya la naturaleza no puede encaminarlo en ese sentido. Entonces ahí entra lo trascendente. Ahí entran los guías, las escrituras, ahí entran los acharyas, ahí entran aquellos que desde una postura marginal, o sea, desde la capacidad de tener acceso consciente a dos planos de existencia, este plano conocido como el material y el trascendente, van facilitando, o al menos intentan facilitar, el perfeccionamiento y completamiento en lo humano, para que después entonces pueda trascenderse. Estábamos en el texto número 24 del capítulo número 5 del segundo canto del Srimad Bhagavatam, donde habíamos dicho, vienen toda una serie de textos con parámetros muy técnicos en los cuales no voy a detenerme, pues no son del interés. El interés no es que nos quedemos con lo simbólico o detenidos en la manera simbólica específica mediante la cual en una época determinada se codificó un conocimiento esencial determinado, sino que vayamos encontrando en ese ensarte de codificaciones lo esencial y vayamos tomando lo esencial, y lo esencial es todo aquello que esté en relación con la suprema personalidad de Dios y con aquello que nos pueda dar información sobre las cuestiones constitutivas de nosotros en tantos chispas vivientes. Esa es la cuestión, porque si no, viene un reguero de información, de términos de locura que a lo largo de la historia se han cambiado de significado y por tanto no van a conducir a ningún lado. Krishna lo advierte en Bhagavad Gita, le dice a Arjuna, cuando tu mente salga del espeso bosque de los Vedas o cuando tu mente ya no se confunda con la palabrería de los Vedas, etcétera, etcétera. El texto 24 decía lo siguiente: el ego materialista egocéntrico, siendo así transformado en tres aspectos, se vuelve conocido como las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia en tres divisiones, a saber, los poderes que producen materia, el conocimiento de las creaciones materiales y la inteligencia que guía esas actividades materialistas. Narada, tú eres lo bastante competente como para comprender esto. O sea, un conocimiento complejo, pero sin embargo Narada, siendo la propia capacidad de discernimiento del propio Brahma, del propio Creador, entonces es competente para
comprender esto. De lo contrario, Brahma no se hubiese arriesgado a explicar algo tan complejo, pero Narada lo puede comprender, Ojo, esto es importante porque nos alerta de que no intentemos comprender estas cuestiones que se narran aquí a nuestros modos. El simbolismo védico del proceso creativo es muy complejo y si se intenta comprender a nuestro modo, decodificándolo a nuestra manera, entonces vamos a sacar todo tipo de conclusiones menos la comprensión del verdadero proceso. Es solamente una cuestión informativa, cultural, que mira, este es el enfoque védico de la creación, pero hasta allí. ¿Cuál es la participación esencial del Señor, del activador supremo en este proceso? Eso es lo que nos interesa. Y cuál es la postura de la entidad viviente en ese proceso, de la chispa viviente. Esta guía al principio dice: el ego materialista egocéntrico, o sea, la potencia viviente, una vez ya consciente, pero al estar consciente se ha identificado como aquello de lo cual se hace consciente, y eso es la naturaleza de la conciencia. La conciencia tributa a la identidad, o sea, la conciencia pare a la identidad, y pare de cuando la conciencia se une con lo consciente, con aquello de lo que se hace consciente. O sea, la conciencia se une, se identifica con algo, y entonces en ese algo se reconoce y dice: este soy yo. Y este reconocimiento, ese paritorio del reconocimiento de esa unión, es el ego. Falso porque la conciencia se está reconociendo con algo diferente a ella misma. Y por tanto sale un hijo, sale un producto. Esto soy yo. Y a partir de ese primer esto soy yo, cuestión que ninguno de nosotros puede recordar porque sucede al principio de los tiempos, entonces se comienza a construir todo el andamiaje conocido después como existencia material o existencia transitoria. Y esto nos quiere decir que todo, absolutamente todo, parte de esa primera identificación, así que todo va a ser una construcción sobre el ego falso, sobre la identidad. Y esa construcción hay que desandarla, y esa construcción hay que reconocerla, hay que explorarla, hay que encontrarla como construcción, ver todo lo que llamamos nuestra vida como construcción, porque eso es una construcción. Y entonces ver que estamos confundiendo a la construcción con el constructor, y al constructor y a la construcción con el director de la obra. El director nunca construye, es el constructor y sus obreros quienes construyen. Por eso, por ejemplo, en el proceso creativo se muestra a Brahma como creador y no a Vishnu, o el Señor Supremo en la forma de Vishnu. Vishnu como director, Brahma como creador, y ese creador tiene contratado varios obreros, por llamarlos así, que se encargan de diferentes áreas. Igual que una construcción normal, hay un director que encarga esa construcción porque es necesaria por los motivos que sea, le da la tarea a un jefe de obra, ese jefe de obra contrata a diferentes obreros según la especialidad que se necesite. Contrata a una empresa de excavación, después otra que funda los cimientos, después otra que levante las paredes o monte los paneles, después cuando todo eso esté construido otra que se encargue de la electricidad, instalaciones eléctricas, que ya no pueden ser los mismos constructores excavadores, sino otra especialidad, después los plomeros, después así los de comunicación, etcétera, etcétera, hasta que el andamiaje de la compleja estructura o construcción está terminado. Pero en esa complejidad sucede lo siguiente: en el mundo material todo se funde supuestamente en uno. Yo soy esto, yo soy el que construye, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy la construcción. Esa es la confusión, y hay que comenzar a diferenciar todas esas piezas, porque están interactuando unas derivadas de la otra, pero ninguna es la misma que la otra, y el jefe de obra no es el mismo que ninguna de sus piezas, aunque todas las piezas son derivaciones del jefe de obra. Y sigo más allá.
Dice el texto 25, de la oscuridad del ego falso se genera el primero de los 5 elementos, es decir, el cielo, su forma sutil es la cualidad del sonido, tal como el observador se encuentra en relación con lo observado. Aquí la traducción de la palabra que se traduce como cielo es una palabra que puede ser traducida al español como éter, como espacio o como lugar donde ocurre algo, o sea, lugar desprovisto de todo, donde ocurre algo, espacio potencial o espacio literalmente o aparentemente vacío donde algo va a suceder. O sea, el primer elemento es ese. Si no se crea un espacio, el espacio consciente, entonces, y que es la mente en este caso, no se puede hacer nada, porque ¿dónde la vas a hacer si no tienes un espacio? Después hay que diseñar los recursos con los cuales vas a construir en ese espacio y así sucesivamente, pero lo primero es espacio. Dice que el sonido, o sea, surge el sonido también como su forma sutil, la cualidad del sonido. Así que ahí vemos de nuevo una peculiaridad. Esto coincide también con la versión de los pueblos semitas sobre la creación, o sea, el sonido como cuestión fundamental en el proceso creativo. Este sonido entendido no como el sonido natural que nosotros hacemos, gutural, o el sonido con la boca, la garganta, cuerdas vocales, con sonido totalmente material, sino aquí está hablando de un sonido totalmente sutil, el más sutil de los sonidos, o una vibración sutil, un sonido a niveles extremadamente sutiles y un sonido que existe ya, que se fundamenta ya en un momento de la creación donde aún nada existe, puesto que, o sea, nada burdo existe, puesto que el sonido va a ser el punto de partida para el proceso constitutivo de toda la manifestación. Sin embargo, antes del sonido ya existe algo. Aquí antes del sonido, el texto anterior veíamos que existen las 3 modos de la naturaleza material, o las 3 tendencias. Las 3 tendencias o los 3 modos generales a través o desde los cuales el ego falso puede comportarse o puede actuar. Los 3 modos generales. Ya eso existe, las 3 tendencias, así que no son creadas por el sonido. La energía material ya existe, no manifiesta, pero está ahí como el Mahatattva, así que tampoco fue creada por ese sonido. Y el ego falso ya existe, así que tampoco es creado por el sonido, sino que el sonido ese específico se deriva del ego falso, como una forma de que el ego falso emplea una vibración específica desde una modalidad específica, da un resultado específico, una creación. Cuando todo eso se va relacionando de diferentes maneras, como relacionamos diferentes ingredientes de un mismo plato, que al variar un ingrediente en lo más mínimo se varía el sabor del plato, así es que uno puede hacer una idea de cómo se va ramificando el proceso constructivo de lo que conocemos como los planos de conciencia material. Entonces ahí está el sonido, y este elemento es fundamental porque también, por ejemplo, en la tradición del Islam, los musulmanes, al menos de la perspectiva del Corán o desde la perspectiva que los sufíes revelan sobre el misticismo de la creación, se ve al sonido también como cuestión fundamental, y ahí viene también la importancia de los mantras. Claro, hay mantras más materiales, hay mantras más sutiles y hay mantras trascendentales, pero los 3 tienen una cuestión común, que es el empleo del sonido. Lo demás depende de la combinación de vibraciones y del estado desde el cual se vibre el sonido. De ahí va a depender también el plano en el cual ese sonido tenga unos efectos. Pero el punto es el espacio y el sonido. El espacio donde va a ocurrir algo, ese espacio donde va a ocurrir algo, pero nada va a ocurrir si no hay una fuerza estimuladora, y esa fuerza estimuladora va a ocurrir a través del sonido. En la tradición judía, o sea, es aquello de el verbo, la palabra, el sonido. Continuamente en el plano más sutil, en el plano fronterizo entre lo absoluto y lo relativo, está ocurriendo, por decirlo así, el cantar de toda la realidad material. La realidad material está siendo constituida
todo acontecimiento material está siendo constituido, está siendo cantado. Este cantado no es narrado, sino construido mediante partículas vibratorias, está siendo construido, está siendo orquestado antes de ser posible su manifestación. Nada puede manifestarse si antes no es construido en lo sutil. Esto es importante comprenderlo. El ser humano continuamente está intentando hacer cosas, pero cada vez más las hace desde el plano totalmente burdo, o sea, sin sustento en lo sutil, y por tanto simplemente se deshace. No tienen sustentación y lo único que hace es crear una perturbación, porque no conoce el arte de lo sutil, o sea, no conoce el arte de lo sutil. Y aquí vemos entonces el sonido. Cuando vibramos los santos nombres de Dios, los cuales son la perfección de todo sonido. No hay sonido más perfecto que aquel sonido que alude, que contiene en sí mismo a la propia potencia del Señor, predominada por uno de sus atributos o por una de sus cualidades, puesto que cada nombre por lo general nos habla de un atributo, una cualidad o de y al mismo tiempo, de un tipo de relación. Cada nombre de Dios no solo nos informa sobre una cualidad de Dios, sino que nos informa también sobre un tipo de relación que se puede establecer con el Señor. Nos llama hacia un tipo de relación. Por ejemplo, cuando vemos y mencionamos un nombre vibratorio de Dios que hace alusión a la capacidad misericordiosa del Señor, eso implica que el Señor está siendo percibido específicamente o fue percibido específicamente por alguien que captó, que recibió, que vivenció su ejercicio misericordioso. O sea, sintió la misericordia de Dios a plenitud y entonces comprendió a Dios como misericordioso. A Dios como misericordioso. Y la relación que está implícita en ese nombre es la relación entre el misericordioso, el dador de misericordia, y aquel que está en una condición de recibidor de dicha misericordia. Por tanto, hay una relación. Cuando uno se profundiza en ese nombre y se siente identificado con él en el lenguaje que sea y lo repite, entonces lo que va a pasar es que todo el conjunto de su vida, poco a poco, se va a ir encaminando hacia esa cualidad del Señor, o sea, profundizar en esa cualidad del Señor, comprenderla cada vez más, permitir que esa cualidad inunde a uno continuamente, a todo el espacio personal, y al mismo tiempo se van a ir desarrollando las condiciones para practicar ese tipo de relación. O sea, se va a relacionar con el Señor absoluto desde la relación misericordioso y objeto de misericordia. O sea, aquel que recibe la misericordia. Y siempre entonces en sus palabras, en sus rezos, va a asumir ese sentimiento, va a asumir porque está siendo transformado por el propio nombre que contiene a esa relación. Esto es una cuestión importante de comprender. Todo nombre divino o dado como nombre divino en las escrituras autorizadas y que haya sido corroborado por grandes almas, conduce a un tipo específico de relación. Ahora, los nombres inclusivos, los nombres totales, que contienen a todos los nombres en sí mismos, conducen a un espectro de todas las relaciones. No obstante, allí tiene por lógica necesaria para el ejercicio del servicio la criatura que identificarse con una relación y desde esa relación realizar su servicio, porque sin relación no hay servicio. Entonces, cuando yo practico los nombres de Dios, y cuando hablo de yo me refiero a toda persona, o sea, ese yo es toda persona. Cuando toda persona practique el canto o la meditación de los nombres de Dios, ha de saber eso. Has de saber que el nombre no es una simple vibración, que no es un simple mantra, y a la vez es esas dos cosas, pero es más que eso. Es una oportunidad, es un permiso para ir accediendo, si yo me permito acceder, o sea, si me entrego a la vibración y a la fe de la vibración, para ir accediendo a
una perspectiva sobre el Señor, una de sus cualidades o un grupo de sus cualidades, ir profundizando en ella hasta que esa cualidad me va invadiendo por completo. Y al mismo tiempo a una transformación de todo el existir, todo mi campo de existencia, enrumbado hacia un tipo específico de relación, con un tipo específico de sentimiento, de pensamiento, etcétera, etcétera, y de actividad. Y ahí el poder transformador del nombre, el sonido. Y eso lo podemos comprender un poquito más porque estamos viendo acá que el sonido es la base de todo lo que va a pasar. No ha pasado nada a nivel todavía de manifestación, a nivel de creación. Hay bases sutiles creadas, pero no ha pasado nada, no se ha construido nada. ¿Por qué? Porque falta lo activador y el sonido es lo activador. El sonido nos permite acceder, nos permite pasar de un plano a otro plano, porque el sonido está en una postura marginal. Siendo el espacio o el éter o el cielo, como le quieran nombrar, este cielo es cielo material. Siendo el espacio el primer fragmento de espectro en el continuo que va desde lo sutil hasta lo burdo, siendo ese el espacio fronterizo, la línea fronteriza, entonces allí lo que surge allí, lo que comienza allí, tiene participación de ambas experiencias, de lo burdo, de lo grotesco, de lo objetivo y de lo sutil. Entonces el sonido hace y realiza esa cuestión, nos permite esa cuestión. El sonido, por tanto, sirve como puerta y una puerta tiene dos opciones. Permite acceder de la habitación A a la B o de la B a la A. Por tanto, el sonido permite o acceder desde lo más sutil hacia lo menos sutil o desde lo menos sutil hacia lo más sutil. Lograr ese fluir de modo equilibrado, eso es toda una ciencia, o la ciencia del sonido, la ciencia de los mantras, que no nos interesa ahora, pero nos interesa ver el papel importante del sonido. Por eso en el sonido se encuentra también la síntesis de cualquier práctica. La síntesis, así como la síntesis de todo se encuentra en la poesía. La poesía es la unión perfectamente sintética del conocimiento y la belleza, vistas desde el punto de vista trascendente, la poesía de lo trascendente. Un sentir perfectamente desprovisto de todo ego, un sentir que se percibe, y ese sentir trascendente que se percibe vibra de forma o se vibra de forma bella, de forma hermosa y al mismo tiempo de forma veraz, porque se vibra tal y cual se siente. Entonces de ahí surge la poesía, la belleza sintética de la verdad o la verdad sintetizada en modo bello y amoroso. La poesía, repito, en su estado puro. ¿Ok? El sonido es eso. Entonces vibrar, el santo nombre, meditar en la vibración y permitir que esa vibración desmonte todo lo que yo he construido sobre mi identidad y mis identidades. Eso es en síntesis la práctica consciente de que el santo nombre no es un sonido más ni una combinación más, sino es una cuestión específica y veraz que me da acceso a lo absoluto y por tanto al absoluto o a la personalidad de aquel que se reconoce como absoluto y al mismo tiempo es aquello que se le reconoce como absoluto. Esto es una práctica científica del nombre. De lo contrario me pongo a repetir y a repetir porque lo leí, porque lo escuché y repito a mi modo y a mi modo y a mi modo. Entonces voy creando un mundo mental a mi modo. No funciona así. Me voy a extraviar. Se necesita primero una fe, o sea, una aceptación de que y una comprobación de que en verdad ese nombre es confiable. Representa en verdad lo que aquellos que lo transmitieron dicen. Ya, eso está comprobado, perfecto. Por tanto, si está comprobado, quiere decir que ese nombre, esa vibración representa un acceso o una representación no contaminada del absoluto y de lo absoluto.
Por tanto, si yo accedo a ello, si yo me voy mezclando con ese nombre y lo voy haciendo desde una actitud cada vez más desprovista de mí mismo, cuestión que se llama la purificación continua de la existencia, va a llegar un momento en que yo voy a poder percibir lo que contiene el nombre, o sea, voy a tener acceso desde la conciencia pura a aquello que contiene en sí el nombre. Se me va a volver accesible de modo consciente. Y esas condiciones previas son necesarias. Y una práctica continua, por supuesto, y un estilo de vida que vaya siendo transformado para que me vaya ayudando a esa práctica y a que esa práctica sea efectiva. Y aún también continuo escuchar, continuo entender, continuo recibir información también confiable y veraz sobre aquel y aquello a lo que llaman el absoluto, porque eso me va a ir afianzando cada vez más a eso. Entonces el nombre y su vibración va a ir funcionando cada vez más. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Bendito Señor, que nos permite a través de tus siervos puros el recibir formas accesibles a ti, o sea, en forma de sonido, modos accesibles, practicables para todos siempre y cuando aceptemos los condicionamientos básicos. Eso es producto de su misericordia y de la misericordia sobre todo de aquellos que nos lo transmiten y de aquellos que lo cuidan celosamente y vigilan cualquier contaminación o lo libran de cualquier posible contaminación para que se mantenga la oportunidad de acceso a lo trascendente como una oportunidad viable y existente siempre mientras la creación material dure y antes de que el ser humano la destruya por completo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind